Hola, bienvenidos y bienvenidas. En este video vamos a revisar algunos de los conceptos importantes relacionados con el lenguaje funcional Scheme. Scheme, como cualquier lenguaje, consiste de varias combinaciones de expresiones. A diferencia de los lenguajes que ustedes ya conocen, la evaluación en Scheme es en preorden. Si en C, el lenguaje que tiene evaluación en orden, podemos simplemente declarar A más 1 o foo de A y B. En Scheme, esta notación no es correcta. Para decir lo mismo, utilizaremos notación en prefijo o en preorden. Por ejemplo, para decir A más 1 tendremos que escribir más 1A. Scheme dispone de varios tipos básicos de datos: string, char, números y booleanos. Los chars de Scheme se diferencian de los chars que ya conocemos al tener el hashtag \/ antes del símbolo deseado. Los booleanos también usan hashtag y se escriben con una minúscula. En Scheme, para comentar vamos a usar una coma o varias, depende de qué están comentando. Para el comentario inline vamos a usar una coma, para comentar las funciones podemos utilizar 3 comas. Es solamente una costumbre que existe desde el Lisp. Las operaciones básicas de Scheme no difieren mucho de lo que ustedes ya conocen de otros lenguajes, así que vamos a disponer de una suma, resta, división y multiplicación. Otro tipo muy importante de Scheme es una lista. Existen 3 maneras de crear una lista. La primera es usando macrolist y anotando todos los elementos de una lista. La segunda manera es usando una comilla. Es la manera menos flexible de crear listas y debe ser tratada con cuidado. El macrocons nos permite concatenar 2 elementos, uno de los cuales debe ser una lista para obtener una lista propia. En caso contrario, van a crear una lista en la cual va a aparecer un punto para indicar que no es exactamente una lista propia. Por ejemplo, vamos a concatenar elemento 1 y elemento 2. Ninguno de esos elementos es una lista, por lo que vamos a obtener como resultado una lista, pero una lista con punto. Este punto indica que el segundo elemento no fue una lista al hacer una concatenación. 2 métodos básicos de lista son el car y el cdr. Car retorna la cabeza de la lista y el cdr la cola. Ojo que con la cola vamos a entender todo lo que no es la cabeza en Scheme, es decir, toda la sublista que queda. Pueden entender que las listas de Scheme funcionan como listas enlazadas que vimos en estructuras de datos. Si van a investigar más, van a encontrar varias combinaciones de los métodos car y cdr. Por ejemplo, el macro kdr les va a permitir sacar la cabeza de la cola. Para la lista de ejemplo, el resultado de kdr, combinación simple de car y cdr, sería una b. Aquí estamos en el ranking. Si vamos a correr este código, vamos a poner la b. Pues lo que hicimos fue sacar primero la cola de nuestra lista, que sería lista b y c, y después a esta cola aplicarle el car, que sería sacar el primer elemento, que sería la b. Ahora vamos a pasar a revisar las definiciones. El macro let en Scheme permite definir variables locales y darles valor para después evaluar una expresión con estas variables. En el primer ejemplo estamos diciendo que la variable local x va a tener el valor de 3 y la expresión a evaluar es x más 2. El resultado de esta evaluación sería un 5. En el segundo ejemplo estamos diciendo que x es igual a 3 y y es igual a 3 más 2, es decir, un 5. Después, con estos valores se evaluó la expresión x multiplicada por y, lo cual nos da como resultado un 15. El macro lambda nos va a permitir definir funciones sin nombre. Su sintaxis es lambda, todos los parámetros en una sola paréntesis, expresión a evaluar o el cuerpo de lambda, y finalmente los valores de los parámetros en el mismo orden de la declaración. Podemos reescribir las expresiones let vistas antes. La primera nos permite sumar 2 números, en este caso los denotaremos como x e y. La operación es una simple suma y los valores de x e y son 2 y 3 en este orden. Esto nos da como respuesta un 5. La segunda expresión es un poco más difícil. Estamos diciendo que esta función lambda tiene parámetros x e y evalúa su producto, pero recibe los valores 3 y una suma de 3 a 2, es decir, un 5. Al evaluar la expresión obtenemos 3 por 5, es decir, un 15. Para definir funciones con nombre y también los valores globales vamos a usar un macro define. Por ejemplo, para definir función cuadrado, haremos un define, paréntesis con nombre de función y sus parámetros, y finalmente paréntesis con el cuerpo de la función. Al llamar cuadrado 5, obtenemos como resultado un 25. Scheme es un lenguaje funcional con bastantes condicionales. Si bien para comparar o para efectuar operaciones lógicas usaremos las mismas técnicas de lenguajes que ya conocen, Scheme define varios condicionales más. Por ejemplo, el null nos permite revisar si la lista es vacía. Lista vacía en Scheme se evalúa como puntero vacío o puntero a null. If
Revisa la equivalencia de dos valores y equal si tienen la misma estructura. List les dirá si el valor evaluado es una lista y, análogamente, el integer revisa si el parámetro es un entero o no. En la PPT les dejo el link con una lista más completa de distintos condicionales que existen en Scheme. Los pueden probar por su cuenta. Ahora revisaremos las estructuras de control basadas en condiciones. La primera es el clásico if. If realiza una evaluación condicional y si el valor es true, ejecuta la consecuencia 1. Si no, ejecuta la alternativa. Por ejemplo, en el código definimos el valor global de x como 3 y en el if nos dice si x es un entero, entonces vamos a retornar un true, en caso contrario vamos a retornar un false. Como bien x es un entero, pues es un 3, se elige la primera alternativa, por lo que el retorno de este if es true. Count es una forma especial que evalúa una serie de condiciones y devuelve el valor de aquella expresión que se evalúa con primera condición verdadera. En el ejemplo se define una función par o negativo, la cual utiliza el count. La función retorna true en caso de que el módulo de división del número pasado a la función entre 2 es igual a 0, es decir, retorna true si el número es par. A la vez retorna true si el número es menor que 0. En cualquier otro caso va a retornar false. Si bien count es una forma especial muy flexible, al utilizarla hay que tener mucho cuidado con los paréntesis y el orden del programa. Scheme, como cualquier lenguaje funcional, se basa fuertemente en la recursión. Vamos a hablar de dos tipos de recursión simple y recursión de cola. Recursión simple es aquella donde definimos un caso base y una llamada recursiva a la misma función, de modo que esta llamada en algún momento logre llegar a cumplir con el caso base. Por ejemplo, tenemos una primera definición de factorial que ya vieron en clase, factorial de n con recursión simple. En el caso base tenemos n igual a 0, se retorna un 1. Si n no es 0, vamos a hacer un llamado recursivo a la misma función. Por ejemplo, para la primera llamada vamos a tener n por n-1, para la segunda llamada lo que tuvimos antes, es decir, n por n-1 lo vamos a multiplicar por n-2 y así sucesivamente. La recursión de cola es una especie de optimización de recursión. La gracia de este es no causar el stack overflow, tan común en la recursión simple, pues no se requiere el stack frame de la llamada anterior, es decir, no lo tenemos que guardar. En recursión simple necesitamos siempre guardar el stack frame de la llamada anterior, pues tenemos que evaluar cada uno de esos stack frames una vez que se logre llegar al caso base. En recursión de cola, el procedimiento hace llamada a sí mismo desde la cola. En el segundo ejemplo tenemos la recursión de cola al llamar recursivamente el proceso fact y no la función factorial. De manera recursiva, una vez que i llega a tener valor de 0, se retorna el resultado final res. Siempre y cuando tenemos funciones con mucho llenamiento, es siempre muy aconsejable reescribirlas utilizando la recursión de cola, pues estamos logrando mejor optimización de espacio de memoria utilizado. Y esto sería todo para el pequeño repaso de los contenidos principales de Scheme. En los siguientes videos vamos a empezar a ejercitar con algunos de los ejercicios simples. Nos vemos.